Siendo las 6:17 de la noche, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. César Humberto Abril Arredondo. ¿Usted es abogado en qué especialidad? Soy abogado especialista en contrataciones públicas y gestión pública. Ya. ¿No? Ujú. Muy buenas noches, señor César. Él es abogado especialista en contrataciones públicas. En primer lugar, queremos agradecerle por la entrevista que me está brindando en esta oportunidad, tanto a mí como a mi compañera, para la tesis correspondiente. Primero vamos a empezar, un segundo que pase el avión, unos minutos por favor. Vamos a empezar justamente con el primer caso. La entrevista se carga básicamente sobre los casos antiéticos por parte de los congresistas. La primera pregunta que quisiera hacerle es la siguiente. ¿Qué opinas sobre la congresista que participó en la fiesta de cumpleaños de su pareja donde ocurrió un homicidio por parte de un amigo cercano? Lo escuchamos. A ver, creo que el hecho que tenga una fiesta no es un problema. El problema es que la fiesta, digamos, donde ella participe se salga de control, ¿no? Y eso implica que las personas, cuando generamos entornos que se salen de control, no tenemos bien mapeados con qué personas nos rodeamos. Ahora, no sé cómo está la investigación, creo, pero se evidencia con claridad cómo esta persona se altera y dispara, ¿no?, contra esta Ujú, persona. Lo peor creo que no ha sido ni la fiesta ni eso, sino la posición de la congresista frente al agresor y a la víctima. Cuando se supone que ella tiene que responder a la defensa de valores que son mínimos que debe respetar la persona. Esa yo creo que es la peor parte de la fiesta, ¿no? Que frente a los hechos y la evidencia, la posición que ella toma en defensa, en cautela del agresor y no de la víctima, ¿no? Pues más allá de los hechos que se han dado, ¿no? Pese a que se evidencia que esta persona, la agresor, ya está generando problemas anteladamente, ¿no? Entonces ahí vemos la carencia, digamos, de formación en valores por parte de la congresista ujú. y mucho más el hecho que tiene un cargo político que la obliga a asumir la defensa de derechos superiores, ¿no?, a los personales, a los familiares. Comprendo. Ahora, si bien es cierto que es lamentable que ocurran ese tipo de actos. De hecho, no es normal que pasen ese tipo de asesinatos y mucho menos ser relacionadas a lo que son temas de parlamentarios. Porque le comento de que en otro país esto hubiera sido un escándalo, como lo fue en el Perú en su momento, pero después lamentablemente la gente como que se ha olvidado o no se han tomado las investigaciones correspondientes para poder avanzar con esto y principalmente que haya justicia en el tema de los familiares de la víctima. Claro, y a eso se agrava el hecho que, pero ahí también vemos la naturaleza, ¿no? Si yo creo que si le tomamos una prueba sociológica y psicológica a esta congresista, sería brutal porque posteriormente, si no me equivoco, ella es procesada por una comisión del Congreso y literalmente amenazó al presidente del Congreso, ¿no?, por la Exacto, fiesta, ¿no? Y exacto. lo que vemos ahí con claridad es la decadencia de la naturaleza humana, de personas que son seleccionadas, no sabemos cómo, para ser partícipes dentro de grupos políticos que luego generan representatividad. Yo Ujú, estoy seguro que las personas que en algún momento votaron por ella o votaron por su partido, porque no sabemos cómo llegó por arrastre o por selección personal, la pregunta sería a todos esos electores, preguntarles, ¿no?, desde cuándo la conocían, si la conocían, en qué condiciones hacían valer que su voto vaya hacia esa persona. Creo que ahí hay ujú. un nudo vacío
que obviamente la legislación está pasando por alto y que genera que personas de esta naturaleza lleguen al poder, ¿no? Exacto, más que nada porque en esta democracia representativa que actualmente rige en el Perú, es un poco necesario que se haga una reforma para evitar que estos tipos de acciones vuelvan a suceder o repetirse. Continuamos con las preguntas. En este caso, el caso político antiético es el caso de Pedro Castillo sobre disolver el Congreso. Según usted, ¿cuál es su punto de vista acerca de la actitud del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso de la República? Lo escuchamos. Yo creo que eh, hay una suerte de enfermedad, por así decirlo, que se Ujú, empodera de las personas cuando llegan al poder, ¿no? Esto genera tal punto de salirte de la realidad que las personas que tú confías o crees que te están orientando hacia buenas decisiones, te encaminan hacia otro camino. En principio, ese discurso no lo pudo construir él. No lo veo como una persona capaz de construir ese discurso. Ese ujú, discurso fue elaborado y diseñado por otra persona y obviamente se evidencia que le tendieron una trampa, ¿no? Más allá del hecho de que le hicieran creer a él que tenía toda esa capacidad, pero creo que él se percata que no tiene esa capacidad ni ese poder cuando obviamente el discurso y no hay ningún efecto, ¿no? Aparte ujú, que ya las Fuerzas Armadas que le rodearon y otras instancias de poder no estaban ya alineadas con él, es decir, estaba sufriendo una fuerte caída dentro de los parámetros de poder que tú necesitas para mantenerte ahí, ¿no? Eso sumado al hecho que genera ese discurso público, en realidad el discurso y todo lo demás fue el acto que permite que el día de hoy él esté purgando prisión. Honestamente no creo que debería estar purgando prisión por eso, sino por otros delitos conexos que generó. Pero también ahí ujú, tenemos que ver al señor Castillo y su tema personal, ¿no? Que ya desde que llega al poder y empezó mucho antes, tiene esa suerte de alinearse a saber cómo las contrataciones públicas funcionan y funcionan con mucho poder y obviamente se guía ese camino, ¿no? Por eso pone ujú. a su conocido dentro del Ministerio de Transporte, un hombre que sin oficio ni beneficio comenzó a alinear todo el sistema de contrataciones para generar corrupción, ¿no? Enriquecerse él y otras personas a través. Yo creo que la evidencia todavía no se ha investigado, pero estos hechos que sucedieron con Castillo es lo más grave. Yo creo que debe estar preso por eso, pero preso por el golpe de Estado. Yo no hay ningún golpe. Es una quien diga que ese es un golpe de Estado, bueno, puede ser el anuncio, ¿no? Como que yo mañana salgo a la puerta a Tercera Guerra Mundial, pero eso implica que mañana van a explotar las bombas. Yo creo Claro. que sí, él también igual, ¿no? Ahora, el problema que él sí tiene es que tiene un poder imbuido, ¿no? Un poder per se, ¿no? Y al momento de salir y decir eso genera una evidencia, pero honestamente más considero yo que en algún momento sabemos quién le dio el discurso, se sabe que Aníbal Torres y otra congresista estaban junto a él en todos esos momentos. Yo Ajá. honestamente creo que fue tendida una trampa que permitió en ese momento, digamos, que se lograra que él entre a prisión, se genere una transición también media rara, son los vericuetos del poder. Claro, justamente para confirmar la información que usted nos ha comentado, es la congresista Betsy Chávez, la que Ah, también no, sí, participó en este polémico con evento, acta, ¿no? que no pasa todos los días, obviamente, y que actualmente está en prisión preventiva. Ahora, si bien es cierto que esto generó más crisis política de la que ya lamentablemente estamos acostumbrados, actualmente el expresidente Pedro Castillo está cumpliendo condena por este delito. Y sigamos con los casos antiéticos por parte, en este caso, de los congresistas. El tercer caso, para comentarle, es sobre los casos de los congresistas mochasueldos, que son los congresistas que
cortan el sueldo de sus trabajadores. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre los congresistas que le cortan el sueldo a sus colaboradores llamados mochesueldo, justamente como lo acabo de explicar hace unos momentos? Lo escuchamos. Claro, en el caso de todos estos congresistas que son los conocidos y aparentemente hay muchos más, lo que tenemos claro su formación personal, ¿no? Su clara, su clara visión de que llegan al poder y a la legislatura, ¿no? A efectos de trabajar en ella para lograr, no, llegan obviamente para recuperar su capital, recuperar sus gastos, y entre otros, entre comillas, ¿no? Yo diría entre comillas esto, y Ujú, asimismo a generar recursos para poder ser orientados a otras actividades, ¿no? Cuando tú generas actos delictivos que tienen la calidad de ser un delincuente, ¿no? Es decir, ujú, ni siquiera estás bordeando o ni siquiera estás asomado en la línea ética o moral. O sea, ya saliste de ahí, ¿no? La línea ética y moral es una línea discutible, de conflicto de intereses o algo, ¿no? Acá lo que tenemos claramente son personas delincuentes que obviamente aprovechando el cargo cometen delitos sin, sin mayor miramiento. Y lo peor que tenemos es que obviamente el Congreso, que en su mayoría aparece del mismo hecho, ajá, toda vez que todos están cortados de la misma línea, no lo sancionan con fuerza o no limpian y no generan, digamos, una limpieza de este tema, ¿no? No, al contrario, siguen solapadamente trabajándolos, manteniéndolos, porque también una forma de manejar este tema no es cortándole el sueldo, sino haciéndolos trabajar, entre comillas, para el Congreso, cuando en realidad están desarrollando actividades que no tienen nada que ver con las labores propias del legislativo, ¿no? ujú, Entonces, vemos diferentes formas y actos, pero honestamente ya creo que ya ahí no estamos hablando de un tema ni moral y ético. Sea, ya no salimos de ese tema, esos son temas delincuenciales, ¿no? Es como el delincuente, ¿no? Que va ajá. a purga condena y como sabe robar, sabe y no se ha resarcido, no se ha logrado descontaminar, sale a la calle y lo primero que hace es seguir robando, ¿no? En esa misma categoría se encuentran todas estas personas que integran el Congreso, ¿no? Y ¿no? Mi opinión respecto a ello. Claro, o sea, basado en lo que usted nos comenta, usted califica a los congresistas al mismo nivel de delincuencia que salen a robar, ya sea un celular o un cierto objeto, un bien o algo parecido, para cometer sus fechorías, por así decirlo. También comentarle que bueno, que no es normal que un parlamentario en un país democrático como el Perú le corte el sueldo a sus trabajadores y que no sean ni uno ni dos, sino que son más de 10 y lamentablemente son de diferentes partidos políticos con supuestas tendencias distintas que se puede discrepar, por supuesto que sí, pero cortarle el sueldo, esto ya parece prácticamente no tiene ninguna moral, ninguna ética como usted nos comenta. Claro, y lo peor es que tú ves el resultado de cómo todos tienen la moral y la ética tan caduca y tienen el ala de delincuencialidad. Por eso es que cuando estas personas van a las comisiones de sanción o son sancionados levemente, son Ajá, tomados poco en serio, y al punto que ellos mismos van y se choran creo, hasta cuando son sancionados, ¿no? Eso nos evidencia la podredumbre moral y ética y la podredumbre propia de la institución, ¿no? En su claro. conjunto, ¿no? Ajá, justamente a esto, a lo que usted nos comenta, hay que añadirle también la poca educación que en este caso han recibido los parlamentarios, que ese también No, es no, no, otro problema. yo, O no, no, lo no, no, escuchamos, no, lo yo escuchamos. ahí sí discutiría contigo, Sí, lo porque no escucho. es un tema de educación, ¿no? La educación a ver, ya es un tema, yo creo que la discusión nacional ya pasó, incluso el tema filosófico, o sea, ya estamos en temas ya de discusiones profundas, ¿no? Ajá, Porque la educación te da,
capacidad, herramientas para vivir. Acá estamos hablando de valores humanos, de valores personales, y estamos entrando ahí a la línea filosófica, ¿no? De Ya. analizar qué está pasando acá, Ujú. porque la falta de educación no te genera delincuentes. Conocemos muchas personas que sin educación no son delincuentes, se dedicaron a estudiar, acá lo que estamos hablando es personas con una tendencia delincuencial que la han forjado y que se le están forjando cuando saben que tienen la posibilidad, la habilidad o la impunidad para Ujú. lograr hacer algo que sin su esfuerzo lo lograrían, que es tener dinero, tener recursos y otros, ¿no? Y cuando llegan al poder, obviamente tienen puestos económicos y están viendo por dónde van a fluir o no, da lo mismo contratar y pedir un diezmo que a los empresarios que contratar y pedirle ese mismo diezmo a los trabajadores. Y casi esa figura del diezmo que viene de la tradición judío-cristiana, un poco alineada, ¿no? Entonces lo que Claro. tú no podrías decir es que son personas con escasa educación, al contrario, muchos de ellos tienen altos niveles de educación, y con esos altos niveles de educación, ¿qué ha sucedido ahí? Entonces lo que tú encuentras es poca congruencia, por eso puedes encontrar congresistas que, por ejemplo, en el tipo Rospigliosi, ¿no? Que en algún momento le atinaron a Keiko Fujimori delincuente y todo esto, y ahora están alineados con ellos trabajando. La falta de congruencia y constitución propia del ser humano es lo que tú ves ahí, ¿no? Pues digo, ya salimos de la esfera, de diferentes esferas de discusión política, técnica, no, ya estamos en una discusión filosófica, porque lo Claro. que ahorita tenemos que tener claro es, o sea, qué genera que esto se esté dando y cómo nosotros todos somos partícipes también de que estos sujetos que están ahí empoderados sigan haciendo esto, ¿no? Por eso un poquito discrepo con tu opinión de educación, ¿no? La Claro, educación es ahí. una herramienta, nada Ajá, más. ahí. Claro, es su punto de vista que también le comento que es válido. Muy bien, ahora vamos a continuar con la última pregunta sobre este tipo de casos y es la siguiente. Es sobre el caso político de que de que la mesa directiva del Congreso gasta millones de soles en sueldos de sus trabajadores. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista de que la mesa directiva del Congreso, al realizar millonarios gastos tantos para los miembros como para los mismos trabajadores? Lo escuchamos. Mira, siempre el problema que tenemos en el país es de que no tenemos claro cuando llegas a la función pública o cuando llegas a un alto cargo público, no te estás dando cuenta que es como que te ganas la lotería y mañana te vuelves el directivo de KFC, es un alto dirigente, ¿no? Y por lo tanto tienes manejo de recursos económicos, humanos. Entonces, cuando tú entras en el sector privado, lo que sucede es que te dicen, muy bien, César ha sido elegido para este cargo, pero lo que espero de ti es un resultado, ¿no? Donde yo evidencie que haya ganancia, haya plusvalía, invierto 100, recupero los 100 y a eso viene la ganancia. Entonces, yéndonos al sistema de gestión pública, lo que no todavía tienen claro las personas que trabajan en el sistema es que todas las entidades públicas son unidades de producción. El no tener claro que es una unidad de producción genera este hecho de que no saben bien su rol y su función. La función de un alto funcionario cuando llega es que con los recursos que tienen produce. Y esa producción tiene un impacto y un resultado, ¿no? Ujú. Económico, porque ojo, todas nuestras inversiones públicas tienen un resultado económico, ¿no? Claro. Pero que no lo vemos, digamos, en dinero, sino a largo plazo, ¿no? Lo vemos esto en las personas que se desarrollan y pagan más impuestos y generas más economía, generas empresariado, crece tu clase media y todo esto, ¿no? Todo ese crecimiento y desarrollo en base a este círculo económico es lo que nos devuelve. Nosotros invertimos en carreteras, puentes, pistas, ¿cómo no que la economía se active, que haya más comercio, que haya más esto, que la gente salga de la pobreza y pueda insertarse en trabajos, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué sucede? Que los congresistas no tienen eso
tu cerebro, ¿no? Ellos la única misión que tienen en su gran mayoría, 9% es que su misión es personal y en algunos casos hasta partidaria, ¿no? Ujú. ¿Cuál es su misión? Su misión no es generar leyes eficientes, no es generar calidad de leyes, porque si yo te diría, no, tú me pides 200 millones, pero me generas marcos legales que acá me van a hacer crecer al país, me van a generar esto, crecimiento, desarrollo empresarial en los diferentes sectores, bien gastados. El problema no es el dinero que gastan, el problema es en qué lo gastan, qué efecto tiene y cómo lo ejecutan. Y la muestra de que este gasto insípido, es un gasto que no tiene ni ida y vuelta, es pues, los últimos índices de PNI, ¿no? Donde demuestran que el país sigue yendo en picada. Ahora, la evidencia también de que es un gasto, es un despilfarro, después la evidencia de que las leyes que sacan no son bien estudiadas, no son analizadas, no verifican el impacto económico, trabajan por trabajar, y lo peor, ¿no? Todas esas cuentas las vamos a pagar nosotros los votantes. Entonces, aparte de ser un gasto errado, también ahí tenemos a los congresistas, ¿no? Que el único bonito resultado que sí para ellos hay pues, es su pose en el poder, que están bien vestidos, que compran vehículos, que en algunos casos invierten también en propiedades, ¿no? Eso es el único resultado, porque Ujú. más allá de eso no vemos nada. Entonces ahí lo que tenemos es como un caño de agua roto y corriendo hacia el mar, ¿no? Mm. Es dinero que se va y que en ningún momento vamos a tener un retorno de inversión. Hay que hacer la palabra, retorno de inversión, ¿no? Que cuando tú inviertes hay un retorno. Nosotros deberíamos tener ese retorno. No lo vamos a tener, no lo tenemos y al contrario, lo que ellos están generando dentro del Congreso cada vez nos hunde más, ¿no? Económicamente y socialmente y políticamente. Es lamentable eso. Ujú. O sea, Pero lo que es. ellos están seguros de que el gasto que hacen es a favor del país, para el desarrollo y el crecimiento. Pero te apuesto que lo sientas a leer o analizar una ley, no tienen ni la capacidad mental de poder hacer eso, lamentablemente. Claro, porque o sea, lo que la mayoría de las personas piden es que las inversiones que en este caso realizan los parlamentarios se sientan en el ciudadano a pie. O sea, pueda haber mejoras en su calidad de vida. En todo, ¿no? Tiene que haber un retorno de inversión y ese retorno de inversión es menos pobres, más desarrollo, una economía creciente, pero lo que vemos es que están gastando tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Porque se nos escapa el Ujú. Legislativo para destruir instituciones, destruir legalidades. Estamos en una suerte pues, de pandemia política, por así decirlo, ¿no? Enciendo. Más bien, esas han sido todas las preguntas que se le han planteado para esta entrevista. Le agradezco muchísimo por parte mía y mi compañera el tiempo que usted nos ha dedicado para ayudarnos a responder estas interrogantes para nuestra tesis. Muchísimas gracias, ante todo, César Abril, abogado, especialista en contrataciones públicas. Y pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes chicos, que les vaya bien. Gracias. Gracias.